Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Estamos aquí vía remota, estamos entrevistando hasta Italia al doctor Evandro Agazzi con motivo de la presentación de su nuevo libro que habla precisamente de lo que es la conciencia de lo invisible, que de alguna manera pues nos platicaba fuera del aire el doctor Evandro Agazzi, que es de alguna forma un reflejo de su trabajo profesional porque habla de lo que es toda la parte invisible en la ciencia, que son muchas veces las proyecciones científicas, y que bueno, hay preguntas básicas que se hace la filosofía y la ciencia, y qué mejor que hablar con un filósofo de la ciencia como el doctor Evandro Agazzi. Y bueno, por favor, doctor, si nos puede platicar un poquito de la estructura del libro y cómo se va articulando estas preguntas de lo invisible y la conciencia de lo invisible en la ciencia. Muy bien. Entonces, usted ya ha dado una idea del planteamiento. Yo profesionalmente soy un filósofo de la ciencia, pero la filosofía de la ciencia es solamente una parte de mi reflexión y hasta de mi trayectoria intelectual. Entonces, ¿cuál es el fin de este libro? Es un poco una especie de recapitulación de mi itinerario intelectual. Y por lo tanto, los primeros capítulos conciernen justamente el tema de lo invisible en la ciencia, porque más o menos todos están convencidos que las ciencias, y piensan a las ciencias naturales, ya, se ocupan del visible, de lo que se ve, de lo que se puede tocar, de lo que se puede observar. Entonces, no hay espacio. La ciencia se desarrolla porque está en contacto directo con lo visible. Es verdad solamente en pequeña parte. ¿Por qué? Cuando se trata de entender y explicar lo que se ve, es inevitable introducir algo que no se ve. Esta es una especie de regla general de conocimiento humano que ya se encuentra en las ciencias. ¿Por qué? Bueno, sobre todo hoy en día nos damos cuenta de esto porque la ciencia física contemporánea es toda una ciencia de lo invisible, de lo inobservable. Dice, ¿cómo una cosa? Hay laboratorios y todo. Sí, ¿qué vamos a ver en los laboratorios? Vamos a ver, por ejemplo, 100, 200, 300 fotos de ¿qué son estas? Son huellas. ¿De qué? Aquí pasó un electrón. ¿Quién vio al electrón? Nadie. Lo que vemos con los ojos, lo que podemos observar, es algo, como se dice, macroscópico. Para entenderlo y explicarlo, decimos, estas son las huellas que al pasar del electrón se quedaron en la placa. Entonces aquí se ve, empezamos a introducir una teoría, y la teoría científica siempre es una teoría de un constructo invisible que, sin embargo, nos permite entender y explicar lo que vemos. Este es el primer paso. ¿Por qué es el primero? Porque este tipo de pregunta no es únicamente la pregunta del científico cuando está dentro de su laboratorio. Es la pregunta de cualquier ser humano frente a lo que podemos llamar el mundo de la vida.
el mundo de la vida es la totalidad de nuestra experiencia. Entonces, en el mundo de la vida entran las montañas, los ríos, las estrellas, los desiertos, los animales, los humanos, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, uno se plantea la pregunta, ¿de dónde viene todo eso? Esta pregunta no puede recibir una respuesta observando. No, hay que empezar a construir teorías acerca del origen del universo, teorías acerca del origen de la vida, teorías acerca del origen del hombre. Bueno, y esto es filosofía. Ya es claro, es al mismo tiempo, como siempre, una mezcla de ciencia y filosofía. ¿Por qué? Para contestar a estas preguntas utilizamos las teorías científicas. Sin embargo, las preguntas son de tipo filosófico. ¿Por qué? El ser humano se pregunta de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí aparece la dimensión del significado de la vida, que es diferente de la pregunta del fundamento del conocimiento. Y aquí es el momento en el cual empieza el discurso de la metafísica. No sé si hasta el momento lo que he dicho resulta claro. Sí, bastante claro, doctor. De hecho, pues una parte que es importante es entender cómo actualmente la filosofía ha buscado, pues, hacerse más científica, la filosofía del lenguaje, en fin, pero creo que toda esta parte metafísica que ha dejado a un lado la filosofía del siglo XX y del siglo XXI, creo que es algo que, pues qué bueno que esté recuperando en su libro, doctor, son sobre todo preguntas que nos hemos hecho toda la vida, hemos hecho preguntas de este tipo desde que somos niños y efectivamente, pues sí se tiene que hacer una recapitulación como esta, regresar la metafísica al punto donde, pues creo que es un lugar que nunca debió de haber dejado, ¿no? Claro, entonces el segundo motivo de la investigación de lo invisible concierne exactamente el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Es decir, ya no es la pregunta acerca del por qué, sino la pregunta del para qué. Es decir, ¿cuál es el sentido? Cuando hablamos de sentido, es una orientación, algo que tiene que dar justamente un sentido a nuestra existencia. Es decir, cualquier ser humano quiere encontrar un valor a su existencia, algo para que valga la pena de vivir. En ciertos casos, hasta de morir. Son los grandes ideales. Nadie ve la libertad. Nadie ve la independencia. Nadie ve la patria. Y sin embargo, hay gente que ha luchado, que ha sufrido, que ha aceptado hasta la muerte para respetar a estos ideales que daban un sentido positivo a su existencia. Entonces, aquí nos encontramos con grandísimos problemas a los cuales intentan dar una respuesta prácticamente todas las religiones. Todas las religiones, ¿qué hacen? Proponen una especie de fin último más allá de la misma existencia que puede darle un sentido positivo a la existencia, algo para que vale la pena de vivir
y, repito, a veces hasta de morir. La metafísica es el esfuerzo de construir un discurso racional acerca de esta formidable pregunta de la existencia humana que desde un punto de vista intuitivo ofrecen las religiones y ofrecen ciertas ideologías. En lugar de conformarse únicamente con una fe y con una ideología, que son importantísimas, la metafísica intenta dar algunos argumentos. Y, por ejemplo, demostrar que existe un ser supremamente inteligente y bueno, que está al origen del mundo y que está al final como destino de la vida humana si esta vida se conforma a ciertas cosas. Entonces aquí estamos viendo el contacto entre la filosofía, la metafísica y la religión. ¿Por qué esto no es un renunciar a la razón? Porque esto toma en cuenta experiencias, no la experiencia científica. Por ejemplo, la experiencia estética. La experiencia estética es algo que puede darle un sentido a la vida entera de un músico que vive para la música, que encuentra en la música el significado de su existencia. Claro, no será el significado total, sin embargo, es algo que le permite decir si el sacrificio que estoy haciendo es por esto. La creatividad artística es algo que se alimenta, es una experiencia diferente de la experiencia de laboratorio. Otra experiencia, la experiencia moral, el deber. El deber es una cosa extremadamente seria, profunda, y cada ser humano se da cuenta que es una voz que le presenta algo que tiene que respetar. Al mismo tiempo, queda libre de no conformarse. Es formidable esto. ¿Por qué? Porque aquí se ve la gran diferencia entre el ser humano, el hombre, y hasta los demás animales más evolucionados. ¿Por qué? Porque los animales, hasta los superiores, actúan según ciertas leyes biológicas, instintuales. El hombre actúa según la representación de una ley. El deber me dice lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, yo puedo actuar de manera totalmente diferente. Esto es típico del hombre. ¿Mas por qué? Porque el hombre tiene la posibilidad de ver esta cosa invisible como es el deber. ¿Dónde lo ves el deber? Si tú miras, no lo encuentras en ninguna parte, lo encuentras dentro de ti mismo. Entonces, aquí vemos otra fuente de experiencia, es la experiencia moral. Cada quien dentro de sí mismo tiene la voz, la experiencia de la conciencia moral, que la respete o no la respete. Y al mismo tiempo, cada ser humano, al final de la cuenta, tiene una cierta experiencia religiosa. Como el ateo, sí, el ateo no es alguien que ignora el problema de Dios, no. El ateísmo es una postura
dentro del problema de Dios. Es la postura que al final de la cuenta dice, no, este problema no ha encontrado la solución que yo buscaba. Entonces, dice, el problema de la existencia de un ser superior que es el creador, el origen del mundo, que da sentido a la armonía del mundo y que permite llevar a cabo una vida que mira como meta suya a esta última meta, yo, dice el ateo, no encuentro esta solución. Sin embargo, el ateísmo es una parte del problema de Dios. Entonces, hay la experiencia religiosa. Para muchísimos, la experiencia religiosa puede ser muy simple. Alguien que está orando dentro de una iglesia, dentro de una capilla, dentro de su casa, está viviendo una cierta experiencia de contacto con lo sagrado. Claro, hay los grandes místicos. Para ellos hay una especie de contacto muy fuerte, radical, comparable a la experiencia del gran creador artístico que escribe una gran sinfonía musical, por ejemplo. Hay para todos. Cada ser humano tiene sus raíces dentro de la vida ordinaria, tiene al mismo tiempo la capacidad, la fuerza intelectual para razonar. Y cuando la razón, ese es el gran punto, le muestra que hay ciertas preguntas para las cuales no encuentra respuesta, no dice, no hay razones. Hay razones más elevadas de las que mi inteligencia limitada puede abarcar. Esto es racionalismo. Reconocer, esta es una bellísima frase de Pascal. El último paso que puede dar la razón es reconocer que hay infinitas cosas que la sobrepasan. La razón se da cuenta de sus límites. Esto es racionalismo. Es racionalismo. El irracionalismo consiste en decir no hay razones. Hay también posturas irracionalistas. Estas han determinado una atmósfera intelectual corrosiva, sobre todo en nuestra época. Hay relativismo, hay desconfianza en la posibilidad de conocer la verdad. No, la verdad se conoce, no toda la verdad. Esto es el gran punto. Conocemos ciertas verdades. Yo siempre digo, cuando tú estás convencido de la verdad de una cierta tesis tuya, ahora bien, considera la tesis contraria. Y tú te das cuenta que ella también tiene ciertas razones. Este es el punto. Nadie abarca la totalidad de la verdad. Claro. Reconocer esto es un acto de conciencia de la razón. Por eso digo que el conocimiento del invisible se encuentra en cualquier momento de nuestra existencia. Claro. Doctor Evandro, una pregunta que ahora que lo está escuchando de toda esta relación entre pues la parte de la ciencia, la religión, si deben de estar necesariamente distanciadas o no. Estaba recordando pues que todo esto tiene una razón histórica, ¿no? En la Edad Media, pues la ciencia oficial era una ciencia completamente alineada y subyugada a la religión. La verdad era una verdad revelada
era una verdad que no admitía cuestionamientos. Y bueno, ya todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Quemaron libros, quemaron pensadores intelectuales, pero creo que a partir de esta situación, pues mucha gente se quedó con la idea de que la ciencia y la religión no deben ni siquiera de reconocerse, cada quien por su lado, ¿no? Pero creo que esta parte de su libro que nos está platicando, creo que es una parte que habla de una manera conciliatoria. No debe estar peleada la ciencia y la religión. Hay caminos que convergen, caminos que ciertamente pues son complementarios. Y justamente creo que como pilar de todo está la parte racional, la parte de la conciencia racional y la parte de la búsqueda de la verdad, que creo que si lo vemos, todas las disciplinas, todo el conocimiento de la humanidad, creo que es a lo que aspira, ¿no? Encontrar una verdad y cada quien trata de buscarla en distintas formas, pero creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Un pensamiento Claro, racional que busque la verdad, ¿no, doctor? claro, claro. El gran problema es buscar la verdad y al mismo tiempo darse cuenta de ciertas diferencias, porque en la Edad Media, bueno, no es que la ciencia estuviese bajo el control de la religión, es que la interpretación global del conocimiento que tenían se encontraba muy bien organizada dentro de síntesis de tipo, decimos, teocéntrico, es decir, todo el mundo compartía la idea de la existencia de un Dios, de una revelación. Y entonces eso era absolutamente compatible con la ciencia de la época, que era la ciencia de la visión tolemaica del universo. Y cuando uno dice, bueno, la visión tolemaica que pensaba que la Tierra estaba al centro del universo, era una visión. Alguien que dice así no conoce de lo que está hablando. Yo quisiera ver si es capaz de entender el Almagesto de Ptolomeo. ¿No? Entonces es muy fácil hablar de esta manera. En realidad, cuando nace la ciencia moderna es porque se presentan ciertas dificultades con la ciencia anterior, con Galileo. Surge esto con Galileo y surge el problema de cómo conciliar que los nuevos descubrimientos científicos con la letra del cuento bíblico revelado. En aquel momento surge el problema claramente visto, ya lo había visto San Agustín, claramente visto por Galileo, que dice, la ciencia dice estas cosas y hay que interpretar las escrituras de manera tal que no haya conflicto. Esta es la postura que finalmente, poco a poco, triunfó. Es decir, la ciencia moderna, que nace con Galileo y se desarrolla hasta los días actuales, es una ciencia que utiliza ciertos criterios para asegurarse la verdad, que se ha vuelto consciente del aspecto teórico ilimitado, porque dentro de la ciencia no tiene derecho de ciudadanía afirmar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no sirve. Hay una anécdota muy famosa cuando Laplace presentó a la Academia de Francia su teoría del mundo con la nebulosa inicial, etc. Napoleón estaba sentado y al final le pregunta, dígame usted, ¿cuál es el lugar que usted le reservó a Dios dentro de su sistema? Y Laplace le dice, Siren, no tuve la necesidad de esta hipótesis. Respuesta correctísima, porque en la ciencia una hipótesis es una afirmación a partir de la cual yo puedo deducir a través de una cadena de razonamientos algo que puedo ver. Ahí está la ciencia natural.
afirmar que Dios existe o afirmar que Dios no existe no me proporciona ningún principio que se pueda utilizar en física. Y aquí se ve muy bien entonces que los dos discursos tienen dos diferentes ámbitos de pertinencia. El discurso religioso no concierne cómo se va al cielo, para utilizar una afirmación de la época. La ciencia se preocupa de decir cómo va el cielo, cómo se mueven las estrellas y los astros. Bueno, hoy en día no hay problema desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque se ha reconocido esta independencia y al mismo tiempo esta complementariedad. ¿Por qué? Después que la ciencia ha hablado, la filosofía puede plantear la pregunta: ¿y todo esto qué significa? Esta es una pregunta de tipo filosófico, metafísico, al que puede dar su respuesta también una religión. Una religión puede decir: esta gran armonía que vemos en todo lo que existe, en cualquier organismo humano, es suficiente ver cómo están combinados los diferentes órganos para decir: aquí hay un diseño, hay un plan inteligente. Bueno, el religioso dice: claro, esta es la creación de un Dios extremadamente inteligente. Entonces, en este caso, el discurso religioso da una respuesta no científica a un planteamiento que cada ser humano espontáneamente puede formular. El ateo dice: no, esto es puramente para azar, es selección natural y cosas de este tipo. Es otro tipo de respuesta. Sin embargo, es una respuesta otra vez de tipo metafísico. De tipo metafísico. No puede excluir que la cosa haya pasado porque existe un Dios que ha hecho todo eso de manera muy inteligente. No lo puede excluir. Dice: bueno, yo digo que esto fue la consecuencia de cosas que se dieron accidentalmente y luego milenios y milenios y milenios se acomodaron poco a poco. Esto es el último resultado. Entonces estamos de acuerdo que hoy en día hay, como siempre hubo en realidad, porque si uno va a analizar la historia de la ciencia moderna, no solo de la medieval, en la cual solamente los religiosos estudiaban en verdad, con pocas excepciones. Bueno, la ciencia moderna está llenísima de curas, de abades, etcétera, etcétera. Entonces, hubo ejemplos de científicos ateos, ejemplos de científicos creyentes, y hoy en día yo creo que este problema no existe, sino por razones estrictamente ideológicas. Claro que por razones ideológicas alguien puede decir: no, yo soy materialista, yo considero la religión como una droga para el pueblo, yo soy anticlerical, etcétera, etcétera. Entonces, etcétera, etcétera. Al contrario, puede decir alguien que está completamente en desacuerdo con esto. Pero no son las posturas ideológicas las que pueden decidir un problema tan serio e importante como es el problema de conciliar el conocimiento de la verdad científica con el significado de la vida proporcionado por metafísica y religión. Claro, doctor. Y bueno, ahora que la escuchaba, estaba recordando un poco la idea de los griegos, ¿no? Sobre esa inteligencia que le llaman nous o le llamaban logos, que era pues algo abstracto, algo metafísico, pero que de alguna forma ordenaba el universo, y que también algunos presocráticos pues estaban muy interesados en la ciencia, ¿no?
incluso el propio Platón tiene diálogos relativos a la ciencia. Entonces, esta idea, pues por razones concretas se pudo haber distorsionado o se pudo haber polarizado en ciertos periodos de la historia de la filosofía y de la ciencia, pero creo que si vemos la parte de cómo comenzó todo esto en Grecia, pues creo que es una idea muy interesante, que es esto precisamente que nos viene planteando, doctor, la relación básica que hay de la metafísica en la vida diaria de las personas. Todos tenemos preguntas de tipo metafísico. Creo que también todos de alguna forma hablamos de conceptos metafísicos diariamente. Hay gente que dice, mi alma está decaída o mi espíritu está decaído porque murió un ser querido, en fin, ¿no? Entonces, simplemente creo que es una oportunidad excelente, ahora que nos habla de esta publicación suya, volver a revalorar el tema de la metafísica. No, claro, también en esta publicación mía y sobre todo también en otras publicaciones mías anteriores, yo hice mucho hincapié en la filosofía griega, porque la invención de la metafísica se debe a Platón. Es Platón que ha introducido por primera vez la teoría que para entender y explicar el mundo que se ve, hay que admitir un mundo de ideas trascendente que están a la base. Y hasta hay el mito del demiurgo en el Timeo, que este artífice divino que mirando las ideas eternas, no materiales, abstractas, forja la materia y, como diríamos, no crea el mundo, porque la creación es una contribución de la filosofía judío-cristiana. Sin embargo, hay esta idea de un mundo que tiene origen, orden y finalidad que vienen desde un principio metafísico. Esta se traduce en Aristóteles en otras formas, en formas menos separadas, ¿no? Porque dentro de cada ser hay una forma que expresa su manera típica de ser. Sin embargo, también en Aristóteles hay la idea de un intelecto supremo, de un pensamiento que piensa a sí mismo. Entonces es algo inmaterial. Entonces, sin entrar en un discurso religioso, Aristóteles mismo tiene la dimensión metafísica y esta apertura hacia la trascendencia. Claro que cuando luego los padres griegos y latinos utilizan la filosofía griega, entonces el nous, el logos, se convierten en el verbo divino, que es la traducción del logos griego. Son las ideas que Dios tenía al momento de la creación. El Dios vive dentro de nosotros. Sí, ¿por qué? Porque dentro de nosotros encontramos la verdad. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo que nosotros no somos la verdad. ¿Por qué? Porque caemos en el error. Entonces, la verdad es interior a nosotros. Sin embargo, es superior a nosotros. Entonces, dice San Agustín, ipsa veritas Deus est. La verdad es Dios. Entonces, aquí se ve el Dios que al mismo tiempo es trascendente y al mismo tiempo es presente en cualquier lugar y dentro de nosotros como luz intelectual y luz moral. Todos esos elementos fueron desarrollados por la grande filosofía medieval y retomados para la filosofía moderna, sobre todo a partir del Renacimiento, pero sobre todo cuando se recuperaron ciertos aspectos que, más que la filosofía moderna y la ciencia, fue la etapa del positivismo.
El positivismo es una corriente filosófica del siglo XIX, 1800, inicio del 1800 y pico. El positivismo se presenta como una filosofía que promueve a la ciencia. En realidad fue el parásita de la ciencia. Cuando dice hay un pasaje de una fase teológica a una fase metafísica y finalmente una fase positiva cuando se alcanzan los conocimientos fuertes. Y dice, cuidado, no es que la cosa sea pasada, siempre hay que estar vigilantes porque no regrese la amenaza teológica y la amenaza metafísica. Esta es la mentalidad positivista del siglo XIX que ha encontrado su prosecución en el neopositivismo del siglo pasado. Pero aparte de esta paréntesis, no hubo esta ruptura entre ciencia, metafísica y religión en la historia de Occidente, a tal punto que en un libro mío que ya salió hace un par de años en español, La ciencia y el alma de Occidente, yo desarrollo justamente esta tesis también hablando históricamente. Es decir, cada civilización ha aportado algo al mundo. ¿Qué aportó el Occidente? En particular, la ciencia es uno de los regalos más importantes que el Occidente ha brindado a la humanidad. Y hay otras culturas que brindaron otras cosas. Claro que desde el punto de vista de una cierta espiritualidad, también el hinduismo, el budismo han aportado, que también en las culturas mexicanas, prehispánicas, había muchísimas cosas que eran extremadamente valiosas y que la conquista no pudo anular totalmente. Se quedaron al fondo de la civilización mexicana. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de Occidente, vamos a buscar cuál es lo más típico que el Occidente ha aportado a la civilización humana, yo creo que es la ciencia. Y esto no excluyendo los demás elementos, porque el Occidente también aportó grandes manifestaciones literarias, grandes manifestaciones de arte, de pintura, de escultura, de música, de filosofía. Entonces, y también otras civilizaciones, otras culturas lo hicieron. La ciencia, sin embargo, es típicamente un dono del Occidente a la humanidad. Y bueno, de esto que nos plantea doctor Agazzi, pero hablando de René Descartes, él hablaba en el discurso del método precisamente la situación de decir, se quedan las preguntas religiosas a un lado, simplemente no es materia de la ciencia, ¿no? No es materia de la ciencia hablar de Dios, de los ángeles, y que creo que esa es una parte interesante porque propiamente no se niega, ¿no? Simplemente se dice, se separan las disciplinas, se separa la parte científica, se separa la parte filosófica, sin que necesariamente haya un conflicto, como pues algunos piensan que existe, ¿no? Pero precisamente creo que es una parte muy interesante porque ahora que también lo escuchaba, esta parte de la necesidad de hacerse esas preguntas, la necesidad de buscar un origen, buscar un fin, le llamamos Dios o no le llamamos Dios, le llamemos el paraíso o no le llamamos el paraíso terrenal, en fin. Pero sí hay una necesidad porque después de que cayó la Unión Soviética, las iglesias que eran pues museos volvieron a funcionar como iglesias. Había una necesidad real, ¿no? En una sociedad que aparentemente era materialista
y de generaciones que aparentemente se habían creado con un pensamiento materialista, pues cómo se vuelve a retomar esa idea, ¿no? Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes que decir. Bueno, Descartes creyó haber hecho un gran descubrimiento. ¿Frente a qué? Ese es el punto. La nueva ciencia que estaba desarrollándose después de Galileo, etc., era la mecánica. La mecánica se ocupa únicamente de materia y movimiento. Entonces, si uno se queda con estos conceptos, prácticamente si interpreta toda la realidad utilizando únicamente estos conceptos, la consecuencia es el materialismo. La consecuencia es que se rechaza la filosofía, la teología, la religión. Entonces, la idea suya era, mira, no, hay dos sustancias, la materia y el pensamiento. La materia es extensión, res extensa. El espíritu es pensamiento, res cogitas. Son separadas, sin contacto, sin influencia. Y esto, pensaba Descartes, es lo que va a asegurarnos la paz. ¿Por qué? A propósito de la materia, toda la competencia está en las manos de los científicos. Y no se admite interferencia de los metafísicos, de los curas, de los teólogos, nada. Sin embargo, cuando se trata de espíritu, esto es el campo de la metafísica, de la religión, de la teología, etc. Con eso, era una paz aparente. ¿Por qué? Porque en realidad había dividido lo que está unido. ¿Cómo se puede pensar que en el ser humano el cuerpo y el espíritu son dos cosas separadas? Cuando en realidad son compactadas de manera total. No hay ningún espíritu desencarnado, así como no hay ningún organismo que no tenga vida. Y lo mismo valía en general. Entonces, el resultado fue el contrario de lo que se esperaba. Y esto lo notó muy bien Bossuet, el famoso Bossuet, que dice, bueno, yo estoy viendo que la filosofía cartesiana, mal interpretada, está produciendo hoy en día el materialismo. ¿Por qué? Porque todos los intelectuales, los científicos, se ocupan de esta ciencia mecánica y consideran que lo demás son charlas metafísicas vagas de filósofos o engaños de curas. Entonces, en realidad, esta de Descartes no fue una buena estrategia y hoy en día también estamos sufriendo de este dualismo y el punto de vista que yo desde tiempo estoy avanzando es hay que volver a un punto de vista sistémico, es decir, la complejidad. Hoy en día finalmente se vuelve a considerar con seriedad la categoría de la complejidad, que significa que todo está conectado, relacionado y que nada es independiente, separado de los demás, que se trata del organismo humano, de la naturaleza, del cosmos, y esto está poco a poco regresando a la conciencia general de la cultura actual. Doctor, el saluda Victoria Carrasco. Quisiera preguntarle, ahora que ya que menciona pues la actualidad, ¿es necesaria la verdad en el mundo actual? O sea, encontrar la verdad, o ya realmente con todos los desarrollos tecnológicos que vivimos y con lo que la ciencia ha avanzado, ya se hace a un lado
la verdad y solamente se ve lo que puede hacer el ser humano. ¿Se necesita saber la verdad en estos momentos? Bueno, si no se conoce la verdad, no se conoce. No hay un conocimiento que no contenga verdad. Porque si yo digo que yo sé algo, es porque lo que estoy afirmando pienso que corresponda a la realidad así como está. La verdad, entonces, no puede ser imaginada como algo que vive quién sabe dónde en las nubes. No, la verdad es la característica de un discurso, de un pensamiento que efectivamente dice a propósito de lo de que habla, lo que en realidad es. Entonces, la cosa importante es darse cuenta que siempre se busca la verdad. Sin embargo, que nunca se alcanza una verdad total. Eso es importante. Es extremadamente importante porque eso nos permite decir, bueno, lo que estoy diciendo es verdadero. Sin embargo, no es toda la verdad. Hay otros aspectos del mundo que no caben dentro del discurso que estoy haciendo. Y también tú tienes tus razones, que yo ahora entiendo y veo que no son las mías, y sin embargo, desde tu punto de vista, hay algo que vale la pena de decir sobre él. Yo lo entiendo, lo acepto y voy también a valorarlo. Esto es el verdadero punto. La idea de negar la verdad es intrínsecamente absurda, porque cuando uno me dice, no hay ninguna verdad, yo le digo, bien, dime, ¿es verdadero lo que estás diciendo? Claro, en el mismo momento en el cual está diciéndome que no hay ninguna verdad, pretende afirmar algo verdadero, ¿no? Si no pretende afirmar algo verdadero, yo ni siquiera te escucho, ¿no? Si lo que estás pronunciando no piensas que es verdadero, porque tendría yo que tomarlo en cuenta. Entonces, la misma frase, la misma afirmación que dice no hay verdad, se vacía de sí misma, dentro de sí misma, porque para que uno te la pueda aceptar, tiene que pensar que esta afirmación es verdadera, pretende ser verdadera. Sí, claro. Y bueno, con respecto de este tema, doctor, aquí creo que también hay un pequeño texto por ahí de Nietzsche, bueno, pequeño en su tamaño, que habla sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Creo que también a veces consideramos que la verdad tiene que ser descrita por alguien que tiene una conducta intachable, y creo que esto tiene pues una relación que a veces no es necesariamente cierta, ¿no? A veces alguien que puede tener una calidad moral muy dudosa nos puede decir la verdad, y creo que esto ha sido motivo de descalificación, por ejemplo, de muchas teorías, donde la gente dice, es que si considero que un cura me está mintiendo, que un cura puede tener un comportamiento pues moralmente dudoso, entonces se pone en duda toda la palabra de lo que diga, toda la parte de la religión, en fin. Entonces creo que también habría que considerar esto, ¿no? Bueno, aquí hay que distinguir entre verdad, confiabilidad, certeza, porque la verdad es una cosa, la certeza es otra cosa. Uno puede no alcanzar la certeza y, sin embargo, afirmar algo verdadero. No estoy completamente seguro. Sin embargo, puede ser verdadero o falso. Entonces, una cosa es la verdad, una cosa es la certeza. Únicamente desde el punto de vista intelectual. Ahora, si pasamos a la confiabilidad, es, ¿puedo yo creer a alguien? Aquí se ve muy bien que entra fuertemente en juego la consideración quién que está hablando. Y mire, no necesitamos considerar ejemplos particularmente complicados. Siempre alguien que propone un argumento
tiene un cierto interés que lo que está afirmando se acepte. Es obvio. Entonces, uno, explorando los argumentos, muchísimas veces tiene que empezar a preguntarse, ¿por qué estoy diciendo esto? Y descubrir que atrás hay un interés no malo, entendemos, no malo, sino no expresado. Entonces, hay un interés implícito. Cuando subimos de nivel y entendemos a alguien que nos dice cómo debemos comportarnos, entonces aquí la cosa empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque si es una persona que no se comporta de la manera que está proponiendo, el riesgo es que en lugar de considerar lo que está diciendo y ver si en verdad es así que uno debería comportarse, entonces todo lo apoyamos a la persona que pronuncia. Decimos las cosas muy claramente. Es muchísimo, muchísimo importante que la integridad moral acompañe los pronunciamientos de este tipo. Es decir, que no se pueda decir que la persona nos dice algo, en realidad no está convencida. Ese es el gran punto. No está convencida de lo que está diciéndome. Lo que es diferente del hecho de que la persona diga algo y al mismo tiempo no esté ella misma a la altura de lo que está diciendo. El hecho es que reconozca esto. Este es el punto. Es decir, bueno, yo estoy diciendo, no te comportas como yo me puedo. Lo que yo debería hacer, que no estoy haciendo, sería esto. Esto sería correcto. Y aquí se plantea el problema de la filosofía, porque la filosofía, frente a un imperativo que dice, tú debes, el ser razonable, ¿por qué? Porque debo. Si yo le digo, debes, porque de esta manera complaces a tus padres. Bueno, porque si no, te vas a la prisión. No es la respuesta. La respuesta es, yo quisiera saber por qué, cuál es la razón por la cual esto sería mi deber. Entonces, las filosofías morales intentan responder a esta formidable pregunta de una manera o de otra, o se apelan a la naturaleza humana, se apelan a la conciencia moral, hay miles de maneras para fundar esto. Claro, que esto no elimina el hecho de que una moral presentada por alguien que no la practica y que no confiesa su debilidad. Porque si es alguien que te dice, sí, así deberíamos que actuar. Sin embargo, me doy cuenta que yo mismo no siempre estoy a la altura de esto. Este es el punto, ¿no? Este es ser humilde, es reconocer la fragilidad de la naturaleza humana. Sin embargo, pero sabemos muy bien que hay casos en los cuales esto no pasa. Y esto daña enormemente, ¿quién? Las autoridades que están atrás. Que se trate de la autoridad política cuando son corruptos y hacen campañas contra la corrupción. Y esto vale también cuando se trata de autoridades religiosas y personas de las autoridades religiosas que se comportan de manera opuesta a lo que la moral de la iglesia que está representando prescribe. Claro, y bueno, en ese sentido lo que nos platica, doctor, la
cuestión de la falta de congruencia, ¿no?, entre el discurso y de lo que se hace, creo que no afecta en sí a la verdad, sino lo que afecta es al principio de autoridad, ¿no? ¿Qué tanto puede tener una autoridad, pues un respeto si no practica lo que dice? Por ejemplo, un juez que es corrupto, pues puede perder confiabilidad sus juicios, aunque sus dictaminaciones sean pues apegadas al marco legal, ¿no? Claro, sí, esto lo sabemos muy bien. La ruina de las instituciones es exactamente esto, la falta de honestidad en el sentido de coherencia moral. Las grandes figuras en general fueron figuras de gente que era respetada porque era respetable. Es claro que si es únicamente una cuestión de poder, entonces es todo otro tipo de discurso. Es una lucha para el poder y entonces se visten de algo que no es en realidad suyo. Se presentan con apariencias que puedan engañar. Es decir, la gente está confiada porque piensa que esta persona es incorruptible. Se presentan como incorruptibles, lo sabemos muy bien, ¿no? Yo no soy corrupto, entonces puedo decir esto y esto y esto. Y luego, si resulta que en realidad tú mismo estás más o menos en la misma agua, se pierde autoridad. Entonces, cuando no hay fuerza para la razón, que demuestra, que enseña, etc., la salida es siempre darle razón a la fuerza. Es Claro. decir, terminar en un sistema autoritario. Claro. Sí, efectivamente creo que toda esta parte de la verdad, la búsqueda de la verdad, ese sustrato metafísico, porque al final de cuentas la verdad es algo que es un concepto mental. Lo que encuentra, por ejemplo, un matemático en la naturaleza son patrones, se expresan mediante fórmulas matemáticas, el físico igual, pero este concepto de la verdad con el que pretendemos trabajar todos en la filosofía, en la ciencia, en la política, en la sociedad, en la moral social, es un concepto, pues precisamente como comentaba al inicio de la plática, doctor, un concepto invisible. Nadie lo ve, pero está muy presente. Y sobre todo que siempre es relativa a los objetos de los cuales estás hablando. Es decir, lo que es verdadero a propósito del hígado no es ni verdadero ni falso a propósito del cerebro. Menos es verdadero o falso a propósito de los átomos. Menos es verdadero o falso acerca del valor de una cierta bien en el mercado. Cada objeto tiene su relación. El discurso que habla de este objeto tiene que decir lo que es. Si el precio del oro en este momento es verdadero si lo afirmas así como está. Y si tú me dices algo diferente, me das un precio doble, es falso. Es falso. Claro. Es a propósito del precio del oro en el mercado. ¿Por qué estás hablando de esto? Y si en lugar de hablar del precio del oro en el mercado, me estás hablando de la carga del electrón, también si me das un valor que no es esto, es falso. Si me das un valor correcto, es verdadero. Es lo mismo si me dices que Napoleón vivió a la época de Jesucristo. Es falso. ¿Por qué? ¿Estás hablando de Napoleón? Napoleón vivió 2 milenios más o menos después de Cristo. Entonces, es una verdad histórica, una verdad económica, una verdad biológica, una verdad matemática, siempre con relación, pero no es un relativismo al sujeto, dependiendo de lo que piensas, de tu interpretación, como dicen muchos hoy en día, ¿no? Claro, es relativa a los objetos de los cuales estamos hablando. Y una de las ventajas de la ciencia es que los métodos científicos han permitido
alcanzar un consenso sobre muchísimas verdades que se comparten en todo el mundo. Este es el punto. A pesar de las ideologías, a pesar de muchísimas otras cosas, y se asiste al revés, al hecho de que las ideologías intentan interpretar las verdades científicas de manera que se compatibilicen con su postura. Esto en un determinado momento lo hemos visto, cuando la ideología era la fe cristiana, lo hemos visto durante toda la época soviética, cuando se pretendía que la física cuántica, la Biblia, eran confirmaciones del materialismo dialéctico. ¿No? Siempre hay esas posibilidades de intentar disfrutar las verdades, que sean matemáticas, físicas, económicas, lo que sea, como soporte de una determinada ideología. Doctor, en este caso, ya que está pues hablando ya de esta, pues ya de términos también científicos, creo que tendríamos que hablar de lo que pasa. Quisiera mencionar o recordar el caso del médico chino He Jiankui, que incluso fue condenado a prisión por crear los primeros bebés modificados genéticamente. Aquí hay una cuestión de que el hecho es de que se puede hacer, ya lo pudo hacer este científico, lo pudo lograr, pero la situación es él por qué tendría que tener un valor o a través, o sea, ¿quién podría decir si es bueno o malo? Porque para él fue bueno, o sea, él pudo mostrar su avance científico, pero entonces aquí llevarlo a la cárcel por conseguir este adelanto científico, entonces qué tan vamos, aquí entraría un problema ético o bioético, el hecho de que se puede hacer, si se puede hacer algo, se hace o no se hace por una cuestión ética. Aquí es completamente otro tipo de discurso. Es el discurso que no todo lo que es posible es lícito. Ese es el gran punto, ¿no? Entonces es claro que también en la práctica científica no se trata simplemente de pensar o de escribir, hay que hacer algo. Entonces, cuando se trata de acción humana, en este mismo momento se plantea un problema ético, que sea prohibida, un extremo, obligatoria, otro extremo, permitida todo el intervalo entre las dos. Ese es el gran punto. Entonces, aquí se ve la importancia de compatibilizar la práctica, no la teoría, la práctica científica con obligaciones morales. Entonces, esto es un problema muy delicado. Por ejemplo, cuando se hicieron ciertos experimentos sobre presos de cárcel, porque ya estaban condenados a muerte. Entonces, bueno, lo sometían a experimentos. No, es un condenado a la muerte. Sin embargo, es un ser humano y no puedes tratarlo como un objeto, como si fuera un cobaye, como si fuera un conejito de experimento. Aquí se ve el planteamiento ético, moral, y dice, bueno, sí, pero esto lo hacemos porque en vista del progreso de la ciencia. Aquí entra todo un complicadísimo discurso, porque en general el fin no justifica los medios. Sin embargo, tomado así abruptamente es demasiado simple. Hay que ver la cosa más sistémicamente. Es decir, que siempre hay un balance entre fin, medios. Al final de la cuenta hay que salir con una solución optimal en la cual
ningún valor resulta totalmente violado y ningún otro valor maximizado a tal punto que aplasta a los demás. Pero aquí estamos entrando en un discurso hasta más complicado. Ese discurso yo lo he desarrollado hace años en un libro que tuvo también mucho éxito en español, El bien, el mal y la ciencia, discutiendo los problemas éticos de la investigación científica y tecnológica. Sí, claro. Y bueno, es que hace rato nos comentaba, doctor, que por ejemplo, las disciplinas, en la realidad todo está unido, y esto es más que un hecho. Nosotros somos los que separamos las cosas a nivel teórico, a nivel conceptual, para poder tratar de entender un poco de la realidad. Separamos la política, la moral, la religión, la ciencia, incluso hasta dentro de la ciencia hay muchas subramas, ¿no? La tecnología, en fin. Pero precisamente ahora que hablaba de lo permitido y lo que no está permitido en la ciencia y en la sociedad, todo esto parte de un punto de vista moral muchas veces. Si la moral de los pueblos permite, por ejemplo, el esclavismo, se puede experimentar con un esclavo. No está prohibido, no está restringido para la ciencia, pero cuando avanzan los derechos humanos y nos damos cuenta que pues todos somos seres humanos sin importar la condición social, obviamente entran restricciones morales que se vuelven restricciones legales, y eso abarca la ciencia. Entonces, ciertamente hay cuestiones que a veces no podríamos entender dentro del campo de la ciencia o dentro del campo de la religión si no vemos todo el contexto completamente articulado que se da en la realidad, ¿no? Claro, pero aquí hay que darnos cuenta que la existencia de valores, en un cierto sentido, sempiternos, sobrahistóricos, es algo que se realiza en la historia. Por ejemplo, la esclavitud. Hasta el mismo Aristóteles reconocía no solamente el hecho, decimos, histórico-social, que cuando un Estado conquistaba el otro, era normal que trajera los habitantes como esclavos. Entonces era gente que había nacido libre y se había convertido en esclavos por razones bélicas, militares. Sin embargo, el mismo Aristóteles dice que hay ciertas personas que nacieron esclavos, es decir, con ánimo de esclavos. Entonces, es poco a poco, que, sobre todo, esto es el fruto del cristianismo, cuando dice que todos los hombres son hermanos porque son hijos de Dios. En este momento, ya la idea de la esclavitud tendría que desaparecer. No desapareció para nada. Sin embargo, ya estaba puesto el fundamento para eliminarla. Esto comportó muchísima lucha. ¿Por qué? Porque la esclavitud era una manera para solucionar problemas económicos de sobrevivencia. Porque cuando uno considera, piensen un poco, las ciudades, la polis griega, ejemplo de democracia. Sí, ¿cuál democracia? Era los ciudadanos, eran una minoría de gente que vivía, que eran nacidos, no digo que eran todos aristocráticos, y luego había toda una clase baja de obreros, de artesanos, etc., y de esclavos, sin los cuales la polis no podía vivir. Entonces se necesitaba toda esta mano de obra barata o no pagada para poder hacer la vida normal de la polis, en la cual una parte importante de la población era de hombres libres que podían permitirse
en el Areópago de elegir los cargos públicos. Bueno, esto se refleja, lo hemos visto, la famosa guerra de secesión de Estados Unidos fue en buena parte determinada por el hecho que los estados del sur tenían los esclavos porque eran necesarios en las plantaciones de algodón, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Sin esclavos era toda una ruina total de aquella economía. Entonces, por eso se resistieron y fue necesaria una guerra impuesta por los estados del norte, que eran industrializados y que no tenían la necesidad de esta mano de obra no pagada. Sin embargo, la esclavitud desapareció allá, pero no desapareció en otras partes. Y no siempre fue considerada positivamente. En la Rusia de los zar, la esclavitud de la gleba, como se llamaba, fue eliminada en el año 1861. Bueno, hay una comedia de Chekhov, El jardín de los cerezos, en la cual el viejo servidor, entonces hablando, dice, el año de la desgracia. ¿Cuál desgracia? La desgracia de la liberación de los siervos. Él que era un dependiente, ¿no? Que bueno, no era un siervo de la gleba, él consideraba la liberación de los siervos como una calamidad, un signo de la decadencia de la Rusia. Vean, entonces no es tan fácil decirlo. Ahora, pensemos un momentito a la India. En la civilización hindú era una práctica normal que cuando el marido moría, se sacrificaba la esposa y tenían que quemarla en la misma pira. No podía sobrevivirle. Bueno, cuando los ingleses sometieron a la India, eliminaron esta práctica. Entonces, uno dice, esta fue una violencia contra la cultura. Bueno, si uno la considera, pues en un cierto sentido fue también una violencia, porque era la tradición, era la cultura, eran las costumbres. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando los ingleses perdieron el imperio después de haber tenido el dominio durante algo como un medio siglo, decimos, no fue reintroducida la vieja costumbre, lo que significa que al final de la cuenta, también en aquella cultura, poco a poco entró esta idea minimal del respeto de la mujer, que no tenía que morirse porque se había muerto el marido. Entonces, esto es algo importante. En Jacques Maritain, que era un filósofo francés, comentando en 1948 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, subrayaba el hecho que los derechos son, en un cierto sentido, eternos, sobrehistóricos. Sin embargo, que se reconocen poco a poco, paulatinamente, y por eso saludaba como un gran éxito que la Asamblea de las Naciones Unidas hubiese finalmente decretado a nivel mundial una cierta lista de derechos humanos. Sí, doctor. De hecho, pues precisamente creo que toda esta parte de su libro que nos está platicando, nos está presentando, precisamente atiende esa parte de la racionalidad, de la parte de la conciencia, que pues precisamente ahora con esta situación de la India, sale la cuestión, ¿no? Una cosa es la razón que podía haber tenido la cultura de la India para ese tipo de prácticas, y otra cosa es pues la razón ya después
cuando hubo un contacto con otra cultura que se demostró que ciertos principios, ciertas cosas estaban ya superadas. Creo que eso es lo que pues la facultad del raciocinio del ser humano lo que nos permite ir avanzando. Pero, sí, doctor, claro que además, dime. Sí, hablando de esto, de este tema, aún sigue un modelo de esclavitud, ha cambiado, pero a pesar de que se ha modificado el término esclavitud, aún los sistemas económicos siguen esclavizando de una forma u otra, llámese ahora deudas bancarias y se trabaja para estar pagando lo que se consumió, que fue introducido de forma artificial, ¿no? Esta necesidad de consumo, o también a través de, pues, estos, por ejemplo, estos niños que hacen tenis carísimos, que se venden en Estados Unidos y que están sometidos por necesidad a trabajar por sus mismas condiciones. O sea, ya no se les llama esclavos, pero están esclavizados. Entonces, esta es una tendencia humana que no se ha podido erradicar. Bueno, el hecho que el hombre tenga la tendencia a disfrutar el hombre es algo que siempre ha sido presente en la historia. El importante es que se reconozca que así no debería ser. Y poco a poco se alcanza, y no de manera igual entre las partes del mundo. Yo creo que estos ejemplos que existen, que conocemos, no son generalizables. Afortunadamente, no creo que esto pase en muchos países. Uno dice, no pasan en los países ricos. Claro. Pero los países ricos hace un siglo eran pobres. Y ellos mismos pasaron a través de esas experiencias. Es suficiente leer los cuentos del siglo XIX, estos niños de 4 o 5 años dentro de las fábricas, etcétera. No, tremendas, cosas tremendas. Luego, las luchas de los trabajos, los sindicatos, el reconocimiento de estas cosas, y hoy en día no se pueden ni siquiera imaginar en estas partes del mundo. En otras partes del mundo no. Entonces, hay que pensar que la historia respira por siglos y milenios y no respira por años. Entonces, aquí el empeño para difundir los valores y los ideales fuera de las regiones donde ya han sido reconocidos y que a veces se olvidan. Eso es el gran punto, ¿no? Porque hay regresos de ciertos tipos, como estabas diciendo, de esclavitud, bajo diferentes nombres. Aquí entramos en un discurso ya de sociología muy interesante, pero no es el discurso que estamos haciendo en este momento. Sí, pues toda esta parte es muy interesante, doctor. De hecho, pues me gustaría que nos comente también con respecto a su libro, dónde se puede conseguir, si ya está traducido, por ejemplo, al español, si hay otras traducciones disponibles, y pues bueno, para la gente que nos está escuchando también, ¿dónde lo puede adquirir? Bueno, en este momento el libro acaba de salir hace una semana en italiano. Entonces yo pienso que podría ser disponible en traducción española dentro de 1 año o 2 años, porque hay que traducirlo, hay que encontrar la editorial que haga la traducción, que lo comercialice. Entonces, lo que leer he conseguido, yo creo, con la editorial Mimesis, que lo publicó, y ciertas bibliotecas eventualmente podrían conseguirlo. Pero el problema es justamente que no es el idioma. Uno de los últimos libros míos salió como primera edición en inglés. Entonces, siendo primera edición en inglés, fue posible una lectura. Luego vino la traducción francesa,
la traducción española, la traducción portuguesa, la traducción italiana. Entonces se difundió, pero pasaron 3, 4, 5 años. Entonces, yo espero que este libro también se traduzca rápido. Muy bien. Y ahí, bueno, tiene muchos libros, doctor, lo sabemos. ¿Los otros libros están disponibles también en formato digital o son solamente en formato físico impreso? Yo pienso que dependiendo también de la editorial, pienso que el libro en inglés está disponible también en formato digital. El del Fondo de Cultura Económica de México no lo sé, porque yo sé que yo tenía el libro impreso. El italiano está únicamente impreso. El portugués está también impreso, ¿no? Y otros anteriores a lo mejor sí, pero no sé, porque yo obviamente tengo mi texto y me lo leo y agrandado en la pantalla y ya. ¿Y algún medio de contacto que tenga, doctor Evandro? ¿Algún correo? ¿Alguna página? Bueno, sí, yo puedo dejarle mi correo electrónico, es evandro.agazzi@gmail.com. Ok, evandro.agazzi, Agazzi se escribe con doble Z, @gmail.com. Sí. Pues, ¿alguna otra cosa que nos quiera platicar, doctor? Sabemos que pues tiene muchísimas actividades dentro de su agenda, pero ¿alguna otra cosa que nos quiera platicar con respecto a este libro, con respecto a otros libros, en fin, algo que nos quiera compartir? Creo que en este momento yo tengo que pasar a otra webinar porque aquí vivimos todos con la pantalla abierta porque tengo ahora que tener otra conferencia. Pero, sin embargo, si se da otra ocasión, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, doctor. No sabe cuánto le agradecemos que nos haya destinado todo este tiempo. Gracias Fue un tiempo muy valioso, mucha calidad de la conversación. Y bueno, pues los micrófonos de Radio Sofando están abiertos para cuando usted desee hablar de otro libro, están abiertos nuestros micrófonos o de cualquier tema, pues estamos aquí disponibles para escucharle. Muchas gracias. Gracias.